Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en este precioso día donde el Señor le ha placido que estemos con todos ustedes por medio del internet. Pues todos sabemos, los hermanos de aquí de Casa de Oración, que tuvimos que cerrar la iglesia por precaución, porque se dice y se ha sabido que hay varios contagios aquí en la Hacienda del Cabezón, y pues por evitar cosas de contagios, vamos a esperarnos unos 15 o 21 días. El Señor nos va a mostrar, pero gracias a Dios que tenemos la posibilidad de llegar hasta sus hogares, de compartir la palabra de Dios a todos ustedes, y aún aquellos que no venían a la iglesia van a poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios, lo cual nos trae esperanza, nos trae bendición, nos trae sanidad, porque la palabra de Dios tiene poder para salvar, para restaurar y para sanar también. Entonces, sean bienvenidos todos los hermanos a esta transmisión que hacemos desde aquí, desde la Hacienda del Cabezón, Ameca, Jalisco, México, ¿verdad? Para todo el mundo, para todos los lugares donde se puedan conectar y donde puedan ver esta transmisión, ¿verdad? Quisiera que en este momento todos los hermanos nos uniéramos en una oración para pedirle a nuestro Dios que esta palabra pueda llegar a muchas personas, a muchas almas, y que puedan ser rescatadas, puedan ser salvadas, porque Cristo, nuestro Dios, quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento, vengan al conocimiento de su verdad, porque Él quiere que todos sean salvos. Entonces, vamos a orar. Les invito a todos los hermanos que se conecten, y que si alguien no lo está haciendo, todavía es tiempo de conectarse para que no se pierda también la introducción de la oración, porque vamos a orar, vamos a pedirle a Dios por los enfermos, vamos a pedirle a Dios por las familias que desgraciadamente han despedido a un ser querido, ha muerto, pero sabemos que nuestro Dios es nuestro consolador. El Espíritu Santo fue enviado para consolarnos, para guiarnos, para fortalecernos. Entonces, esperamos que no se pierdan esta transmisión y que la puedan compartir también con algunos más, ¿verdad? Puedes compartirla ahí, la transmisión, desde tu celular, a tus amistades, a tus amigos, háblales, conéctate, tú sabes cómo hacerlo. Entonces, te invito a que oremos a Dios en esta mañana y en este momento, para que el Señor sea el que obre y haga todas las cosas posibles. Amén. Inclinemos nuestro rostro orando a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Dios eterno, por este día, Señor, porque nos has dado la vida, Señor, y podemos, Señor, hacer, Señor, esta transmisión, Señor, Padre, en cadena, Señor, para que muchas almas y sobre todo tu pueblo, tu iglesia, Señor, se siga alimentando de tu palabra, Señor. Padre, gracias por ese privilegio que me das sin merecerlo, Señor. Y, Señor, te pido que pongas gracia en mis labios, Señor, que tu palabra, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, venga sobre mí, Padre, y ponga esa palabra sazonada, esa palabra de sabiduría, esa palabra de consuelo, esa palabra de fe, Señor, para todas las personas que van a escuchar, Señor, esta palabra, Señor. Padre, aumenta la fe en los corazones. Estamos viviendo, Padre, los últimos tiempos, Señor, y sabemos, Señor, que necesitamos mucho de ti, Señor. En este momento, Señor, te pido que tu Santo Espíritu bendiga a mis hermanos en todos los lugares donde están. Espíritu Santo, también te pido que toques el corazón de las personas que aún no han aceptado a Cristo como el Señor y Salvador, que en este día puedan, Señor, aceptarlo, Señor, y recibir esa bendición tan grande, Señor, que es la salvación y la vida eterna por la fe, Señor, por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, Señor, derramando su preciosa sangre por cada uno de ellos. Toca sus corazones, dale, Señor, esa fe que necesitan, Señor, porque en estos tiempos se está perdiendo la fe, Señor.
Padre, ponemos todo en tus manos, Señor. Le pedimos, Señor, que obres, Padre, grandemente, Señor, sanando y restaurando, Señor, las vidas y los corazones, Padre. Oh, gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Te damos gloria y honra a ti, el único Dios todopoderoso, poderoso Yahweh Sabaoth, Jehová de los ejércitos, Dios poderoso, porque tú habitas en la altura y la santidad, Señor, mi Dios. Tú eres santo y puro, Señor. Gracias por todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Vamos a iniciar con esta mensaje de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de la fe, ¿verdad? Hoy vamos a ver el mensaje para que usted se le vaya grabando. Se llama la importancia de la fe, ¿verdad? Vamos a ver este mensaje muy precioso, la importancia de la fe. Entonces, pero antes de comentar, vamos a leer 3 versículos de la palabra de Dios que se encuentran en el libro de Habacuc. Habacuc fue un profeta llamado de los menores, así lo llaman, pero pues para nosotros es lo mismo, es la palabra de Dios, es la palabra que el Señor reveló a sus siervos, los profetas, y que la palabra de Dios es para todos, ¿verdad? Y que todos nosotros tenemos el privilegio en estos tiempos de leerla, de aprenderla y de ponerla en práctica. El libro o el profeta Habacuc recibió una visión de Dios, una advertencia de Dios sobre Jerusalén, sobre su pueblo de Judá, mejor dicho, en este contexto, ¿verdad? Porque acuérdense que había, después del hijo de Salomón, Dios partió el reino en 2, ¿verdad? Hubo el reino del norte, el reino del sur. Entonces, esta vez la visión y el mensaje era para el reino del sur, el reino de Judá. Y dice la palabra de Dios en Habacuc 2, versículo 2, 3 y 4. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión, dijo el Señor, tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, le dijo el Señor a Habacuc, porque sin duda vendrá, no tardará. Versículo 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Esta es palabra que vino de parte de Dios hacia el profeta Habacuc, ¿verdad? Hablando y mostrándole una visión acerca del castigo que recibiría el reino de Judá, ¿verdad? Esta carta, este libro, esta visión, Dios se la dio a este hombre de Dios en el año 600 aproximadamente antes de Cristo. Entonces Dios estaba profetizando, Dios estaba hablando su palabra de las cosas que iban a sobrevenir dentro de aproximadamente 14 años. ¿Verdad? Porque cuando Dios envió o le mostró esta visión al profeta Habacuc, era el año aproximadamente el año 600. Y todos conocemos por la escritura que en el año 586, ¿verdad? El rey Nabucodonosor consumó esta profecía que Dios, ¿verdad? Había revelado al profeta Habacuc para que la escribiera, como dice aquí, en tablas y que la compartiera al pueblo de Judá. Por si alguno de ellos se arrepentía, por si alguno de ellos, ¿verdad? Se arrepentía delante de Dios y podía ser salvado. Entonces, el mensaje que dice de esta profecía, al último dice, cuando le habla de todo lo que va a pasar, dice, mas el justo por su fe vivirá. O sea, Dios estaba alertando de un juicio terrible que vendría sobre todo Judá, pero aquel que tuviera fe en el verdadero Dios, aquel que tuviera fe en su corazón y adorara al único Dios todopoderoso, al único Dios vivo y verdadero, viviría, sería salvado. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Que el pueblo de Judá se había traicionado a Dios, adorando otros dioses, ¿verdad? Aún habían metido ídolos abominables a la casa de Dios, ¿verdad?
nosotros que leemos la Escritura, podemos saber que, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10, ahí explica también el profeta Ezequiel el pecado de Judá, por lo cual Dios los había entregado en manos del rey Nabucodonosor. Entonces vemos ahí en el capítulo 8, en el capítulo 9, en el capítulo 10, ¿verdad? Como en el capítulo 8 Dios le reveló a Ezequiel cómo estaban adorando secretamente dentro del templo de Jehová ídolos abominables y pusieron a celo a Dios. Entonces podemos ver en el capítulo 10 también cómo cuando Dios miró, ¿verdad?, a su pueblo que lo traicionaba y lo cambiaba por ídolos muertos, por ídolos mudos, ¿verdad?, que para nosotros en la revelación son adoración de demonios. La gloria de Jehová, la gloria del Dios verdadero, creador de todas las cosas, fue abandonando el templo. La gloria de Dios fue abandonando el templo por etapas, ¿verdad? Ahí, si tú lo puedes ver y leer en el capítulo 10 de Ezequiel, te vas a dar cuenta que el Señor siempre da oportunidad de que los hombres y las personas se arrepientan. Entonces podemos ver que Dios le da esta visión a Habacuc de lo que iba a acontecer dentro de 14 años, ¿verdad? Podemos constatarlo en el capítulo 1, versículo 6 en adelante, donde Dios le revela lo que iba a suceder. Por ejemplo, ahí dice en el 1:6, dice: porque he aquí, dice el Señor, yo, fíjense, dice yo, Dios, ¿verdad? Yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Fíjate, dice yo. O sea, Dios mismo está diciendo, yo levanto al reino de los caldeos, o sea, en el tiempo de Nabucodonosor, ¿verdad? Para que vaya, ¿verdad?, y camine sobre la anchura de la tierra, dice, para poseer las moradas ajenas. O sea, se iban a apoderar de las tierras de Judá, se iban a apoderar de los tesoros del templo de Jerusalén, donde se adoraba al único Dios, por desobedientes. Entonces dice en el 7, formidable es y terrible, dijo Dios, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Dice, sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que los lobos nocturnos. Y sus jinetes, dice, se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Entonces, dice, escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Versículo 11 y termino. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza ¿a quién? A su Dios. Mire, aquí el hombre que no conoce a Dios cree que hace las cosas por sí mismo y que muchas veces Dios está ajeno de las cosas. Pero aquí, en la revelación de la palabra de Dios, dice el Señor, yo levanto a los caldeos. O sea, Dios incitó a Nabucodonosor, rey de Babilonia, para que fuera un instrumento de castigo y de disciplina al pueblo de Judá, al reino de Judá que le había traicionado, ¿verdad? Que estaba caído en una apostasía, en adoración de ídolos, en adoración de demonios, porque eso es lo que adoran. Cuando adoran un ídolo, una imagen hecha por un hombre, Satanás se apodera, y Pablo lo dice, que detrás de cada imagen hay un demonio. Entonces, la adoración de cualquier imagen, de cualquier ídolo, ¿verdad?, es una adoración a las fuerzas del mal, a las fuerzas espirituales, a las huestes que se nos avisa y se nos advierte que nosotros los cristianos es nuestra lucha con ellos, ¿verdad? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Por tanto, se nos dice a nosotros que tomemos toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Pero aquí dice que cuando pasara eso, el justo por su fe viviría, y muchos del pueblo de Judá o algunos creyeron a la palabra de Dios y
se salvaron. O sea, cuando vino la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo tan hermoso que había construido Salomón, ¿verdad? Las personas que creyeron a Dios fueron consideradas justas delante de Dios. Por eso dice al último: mas el justo por su fe vivirá. Querido hermano, querido amigo, se necesita tener fe. ¿Fe en quién? En el único Dios todopoderoso. El único Dios que tiene el control de las guerras. El único Dios que tiene el control de las pandemias. El único Dios que tiene el control de todas las cosas, porque nada es ajeno a nuestro Dios. Nada es ajeno a lo que sucede aquí en la tierra, porque el Señor es el creador de todas las cosas y Él mira el corazón, Él mira el corazón de las personas que tienen fe. Entonces, el justo por su fe vivirá. Entonces, ¿cómo podemos comprobar, verdad? Podemos comprobar que mucha gente, por ejemplo, Daniel fue salvo, ¿verdad? Daniel y los varones que con él estaban en Babilonia, ellos fueron y preservó Dios su vida, y aunque fueron llevados cautivos a Babilonia, Dios estaba con ellos y Dios los puso en puestos muy importantes en el reino del rey Nabucodonosor, ¿verdad? Y los levantó en alto. ¿Por qué? Porque ellos nunca traicionaron a Dios. Ellos siempre adoraron al único Dios. Y aunque veían que el pueblo, los demás, adoraban esas abominaciones, ellos se mantuvieron firmes. Por eso Dios había dicho: mas el justo por su fe vivirá. Y aunque ellos fueron llevados cautivos, Dios los puso en puestos importantes y les dio una vida tranquila, esperando, ¿verdad?, en el tiempo de Dios, porque Dios había hablado a muchos profetas que durarían 70 años de cautiverio allá en Babilonia, pero que Dios los traería nuevamente a su tierra para que reconstruyeran las murallas, para que reconstruyeran el templo y la adoración al único Dios. Entonces vamos a ver la importancia de la fe. Esa fe que tuvo Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, Ezequiel y todos los profetas, ¿verdad? En aquel tiempo, ¿verdad? Fueron preservados su vida y dieron testimonio de que Dios está con nosotros, de que cuando nosotros confiamos en Dios, Dios nos cuidará, Dios nos llevará por caminos, ¿verdad?, hermosos y deleitosos, aun cuando esté pasando guerras, aun cuando estén pasando problemas, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, el mensaje de este día se llama la importancia de la fe. La importancia de la fe. Es muy importante no perder la fe, queridos hermanos. Es muy importante que, hermano, en esta mañana el Señor te habla. Es muy importante que no pierdas la fe, que no pierdas la confianza, porque Dios está permitiendo esta pandemia. Dios está permitiendo todo lo que está pasando en el mundo entero para probar los corazones de aquellos que se llaman cristianos, de aquellos que se autodenominan o han dicho: yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, pero que en realidad en el corazón de cada persona Dios la conoce. Entonces Dios va a desenmascarar, Dios va a sacar a la luz lo que hay en nuestros corazones, lo que hay dentro de nosotros, porque ¿quién es el que conoce el corazón y la mente? Solo Dios. Entonces yo te digo, no pierdas la fe, no pierdas la fe. Estamos más cerca de cuando empezamos. Hemos recorrido un camino de años. Nosotros tenemos 30 años aproximadamente en el camino de Dios. Sería un insensato a que yo volviera atrás. Sería una insensatez decir: me voy a devolver del camino. Entonces nosotros tenemos que ver la importancia de la fe. Vamos a ver qué habla Jesucristo acerca de la fe y qué nos habla nuestro Señor Jesucristo acerca de la importancia de la fe. Vamos a ver en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 35 en adelante. Vamos a ver a Marcos 35. Gloria a Dios. Marcos capítulo 4, versículo 35. Busquen todos los hermanos o escuchen ahí, que esto es muy importante. El Evangelio de San Marcos, capítulo 35 al 41. Esto es muy importante, la importancia de la fe. Vamos a ver segmentos de la palabra de Dios acerca de la importancia de la fe. Voy a dar oportunidad que lo busquen. San Marcos capítulo 4, versículo 35. Dice la palabra del Señor: en aquel día
Cuando llegó la noche, les dijo Jesús, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Dice, y había también con él otras barcas. Pero se levantó, fíjense lo que dice, pero se levantó una gran tempestad de viento. Obvio, cuando iban en la barca, ahí en el mar de Galilea, dice, y echaban las olas, dice, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. O sea, vino un fuerte viento y las olas de tan fuertes se metían ya dentro de la barca y estaban anegándose ahí, estaban ya a punto de hundirse, dice en el 38, dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, o sea, Jesús. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, dice, ¿no tienes cuidado que perecemos? Dice, y levantándose el Señor, obviamente, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo algo muy importante, dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Cristo dice, ¿por qué están así amedrentados? ¿Por qué no tienen fe? Hoy estamos viviendo tiempos de terror. Hoy estamos viviendo, desde que entró esta pandemia, un terror, un miedo a la muerte. Y yo te voy a decir por qué. Porque dentro del corazón de las personas no tienen una esperanza, no saben a dónde van a ir. Porque ni una religión, ni nada de lo que las personas fuera de Cristo crean, les puede dar la seguridad de que cuando mueran van a ir a un lugar de descanso. Y yo quiero decirte una cosa, Dios quiere que tengas fe, pero Dios quiere que tengas fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, el cual te amó, el cual se entregó por ti, amigo, que no has recibido esta bendición de la salvación. Dios quiere que pongas tu corazón y tu fe en un blanco llamado Jesucristo, en una persona llamada Jesucristo. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es el único camino al cielo. Jesucristo es la única verdad que existe para la salvación. La verdad no la tenemos nosotros, la verdad no la tienen los testigos, la verdad no la tienen los católicos, la verdad no la tiene ninguna iglesia que se haya levantado aquí en la tierra. La verdad la tiene Jesucristo. Jesucristo es la verdad y Él no es una doctrina, es una persona maravillosa. La segunda persona de la Trinidad que dejó su trono de gloria, que cuando estaba con Dios nuestro Padre para poder venir aquí en la tierra, dejó su trono de gloria. Aquel verbo que estaba con Dios y era Dios, se hizo carne y vino a este mundo para poder morir por nuestros pecados. A Él es el que debemos de tener la fe en nuestro corazón. En Él debemos depositar nuestra fe, nuestra confianza y máximo en estos tiempos tan difíciles, peligrosos, donde está la muerte, donde está la destrucción, donde está la guerra, donde está la enfermedad, ¿verdad? Podemos ver nosotros lo que acabamos de leer, que así como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego y muchos personajes que habla la Biblia, pusieron su fe en la palabra, pusieron su fe en Dios, en el Dios verdadero, y aunque vino una destrucción sobre el reino de Judá, su vida fue preservada, su vida fue salvada. Querido amigo, querido hermano, la fe en el único Dios es la que nos puede salvar. La fe en Jesucristo es el único medio de escape para que nosotros, aún si morimos, para que nosotros, aún si Dios permitiera, ¿verdad?, que hasta aquí llegamos, porque cada uno de nosotros, yo lo he dicho y lo diré siempre, tenemos un día donde vamos a partir. Pero aún si viniera Cristo por nosotros, nosotros estamos esperando la venida del Señor. Pero tenemos que tener fe
fe en Jesucristo, no poner la mirada en los hombres, no poner la mirada en las iglesias, no poner la mirada en fuera de lo que sea Cristo, sino que Cristo debe de ser nuestra fe, nuestra confianza. Entonces, aquí los apóstoles, ¿verdad? Cuando estaban pasando en aquel mar, vino una tempestad, vinieron los aires, vinieron las fuertes olas sobre aquella barca, se anegaba y de pronto se aterrorizaron, como mucha gente está aterrorizada por esos vientos tempestuosos que están viniendo sobre el mundo, vientos de terror, vientos de miedo, de desconfianza, ¿verdad? Y déjeme decirle que hace bien en temer, pero sería mejor que temieran a Dios. Será mejor que pusieran su temor en Dios, porque Dios permite muchas cosas en esta tierra para que los hombres se vuelvan a Dios, porque el ser humano le ha dado la espalda al Creador. El ser humano le ha dado la espalda a aquel que le dio la vida y están adorando imágenes, están metiéndose en la brujería, en la hechicería, en la inmoralidad, ¿verdad? En el crimen, ¿verdad? En el homosexualismo, en todo lo que nosotros estamos mirando en esta generación maligna y perversa. Los hombres de alguna manera que no tienen a Dios en su corazón están participando de las obras infructuosas, como dice la Biblia, de las tinieblas. Pero a nosotros se nos manda que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien las reprendamos. ¿Cómo las vamos a reprender? Enseñando la palabra de Dios, enseñando lo que Dios dice, enseñando lo que Dios nos ha revelado por medio de la palabra, para que nosotros seamos esa luz, esa esperanza para algunas personas que escuchen este mensaje y que puedan recibir, porque es la palabra de Dios. Dios ama a los pecadores, Dios quiere que se arrepientan, Dios quiere que volteen su rostro hacia el cielo y verifiquen y miren sus caminos, ¿verdad? Y puedan meditar en lo que están viviendo, ¿verdad? Y puedan arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. Los apóstoles tuvieron miedo, pero el Señor les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Dice: ¿cómo no tenéis fe? Fíjense la importancia de la fe. Nosotros, queridos hermanos, debemos de pensar que siempre, aunque venga algún problema a nuestra vida, aunque nos estén atacando esas olas, esos vientos tempestuosos de problemas, nunca debemos de dudar que nuestro Señor está con nosotros, porque el Señor Jesucristo dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Estos hombres estaban comenzando a conocer a Cristo. Estos hombres estaban aprendiendo todas las cosas que el Señor les enseñaba. Por eso alguna vez dijeron: Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque ellos estaban comenzando, eran unos niños en Cristo, estaban conociendo el poder de Dios, estaban mirando con sus ojos cómo el Señor podía sanar a los enfermos, cómo el Señor podía levantar a los paralíticos, cómo el Señor podía sanar a los leprosos. Y ellos se asombraban, obviamente, como nosotros nos asombramos de las maravillas que puede hacer Dios, porque Dios es el Todopoderoso. Pero una de las cosas que Dios quiere es que tengamos fe en Dios, que creamos verdaderamente en Dios. Y así como se lo dijo en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, cuando el Señor los vio que estaban en dos pensamientos, estaban turbados, dice: ¿creen en Dios? Dice: crean también en mí. Si ustedes creen en Dios, deben de creer también en mí. Dice: porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, mas voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros estéis. Querido amigo, la importancia de la fe. ¿Cuántos de ustedes, o hermanos, están creyendo verdaderamente que estaremos con el Señor? ¿Cuántos de ustedes están creyendo de corazón que verdaderamente, aunque este cuerpo muera, como lo dijo Job? Acuérdense que Job recibió una enfermedad de parte de Satanás. Dios permitió que lo enfermara. Y aquel hombre que era justo y temeroso de Dios, le vino algo malo a su vida. Dios permitió que Satanás le quitara sus posesiones. Dios permitió que le quitara toda su familia. Quedó pobre, enfermo. Y aún la mujer le dijo: aún retienes tú, ¿verdad? Aún retienes tu integridad ante Dios. Dice: maldice a Dios y muérete. Ese hombre
Dijo, porque tenía fe en su corazón, que aunque su cuerpo se deshiciera, aunque su carne, ¿verdad?, se deshiciera, dice, con todo eso yo sé que veré a mi Redentor. Yo sé que mi Redentor vive y mis ojos lo verán. Fíjate, querido hermano, la importancia de la fe. La importancia de tener una fe en el corazón, así como Job, ¿verdad?, que dijo que aunque se muriera por aquella enfermedad, aunque su cuerpo, ¿verdad?, volviera al polvo, su corazón creía que vería a su Redentor, porque él sabía que su Redentor vivía y que sus ojos lo verían. También nosotros tenemos que ser como Job. Aunque nuestro cuerpo muera, aunque vayamos al polvo, porque este cuerpo volverá al polvo, debemos de tener fe que veremos a nuestro Redentor. ¿Quién es nuestro Redentor? Cristo nuestro Señor. Él es tu Redentor. Él es el Salvador, ¿verdad? Él derramó su sangre. Y Él nos redimió con su sangre. Su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Le dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos justificados. La palabra justificado quiere decir que somos declarados justos delante de Dios, no por nuestras obras, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que hizo Cristo por nosotros. Somos justificados delante de Dios, declarados justos delante de Dios. Por eso dice que el justo por su fe vivirá, mas el justo por su fe vivirá. La importancia de la fe. Aquí los apóstoles tuvieron un encuentro, vamos a decir así, con lo sobrenatural, donde vieron al Señor, ¿verdad?, que calmadamente, cuando le reclamaron, Señor, perecemos, dice la palabra del Señor, que tan solo alzó su mano, ¿verdad?, y tan solo dijo, calla, enmudece. Y dice que al instante el aire y las olas del mar se calmaron, se aquietaron y se maravillaron de ese poder. Se maravillaron tanto que dijeron, ¿verdad? Dice, y temieron con gran temor y se decían el uno al otro. Dice, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Estaban conociendo quién era Cristo. Querido amigo, ¿tú conoces quién es Cristo? Querido hermano, ¿tú conoces quién es verdadero Cristo? Yo quiero decirte que la Biblia lo revela, que Él es el Verbo que se encarnó. Aquel que en el principio existió con el Padre y que estaba con el Padre y que era Dios con el Padre, dejó su trono de gloria, como ya lo dije hace rato, vino, se hizo carne para poder morir por todo el mundo. Si tú pones tu fe, tu corazón en Cristo y crees que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad?, perdona tus pecados, lava tus pecados, esa es la fe verdadera que te va a salvar, porque el justo por su fe vivirá. Serás declarado justo delante de Dios. Tus pecados serán perdonados. Tus pecados serán borrados totalmente de los libros que hay en el cielo, porque quiero decirte que hay ángeles que están apuntando las malas obras de todos los seres humanos, pero cuando una persona acepta a Cristo, lo acepta en su corazón, lo recibe como su Señor y Salvador, dice que todas esas obras que estaban escritas en los libros son borradas, y tu nombre, lo más importante, tu nombre es apuntado en el libro de la vida del Cordero. ¡Qué hermoso! ¿Quieres que tu nombre sea apuntado en el libro de la vida del Cordero? ¿Quieres que tus pecados sean borrados? ¿Quieres que tus malas obras sean borradas de aquellos libros donde están escritas todas las cosas que has hecho? Acepta a Cristo en tu corazón. Acéptalo como tu Señor y Salvador. Cristo dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Cristo está con los brazos abiertos. Quizás estás pasando por una etapa de terror, de miedo, de incertidumbre, por una etapa de estrés, por lo que está pasando. Quizás estás pasando por un dolor porque despediste a un ser querido, se ha ido un ser querido que tú lo querías. Quiero decirte que Dios en su misericordia, Jesucristo dijo, no los dejaré huérfanos. Cuando yo me vaya, enviaré a otro. Enviaré al Consolador que estará con ustedes por siempre. El Espíritu Santo está aquí en la tierra.
El Espíritu Santo ha venido a consolar los corazones, pero para eso tienes que recibir al Hijo de Dios. El Espíritu Santo no puede venir a ti, no puede operar en ti si no aceptas al Hijo de Dios. Esa es la condición. Arrepentirnos, aceptar al Hijo de Dios como nuestro Salvador, para que el Espíritu Santo pueda venir sobre nosotros y pueda poner en nuestro corazón esa paz que tanto necesitamos. Y más en este tiempo tan terrible, ¿verdad? En este año que hemos pasado, en el 2020, fue un año terrible y todavía no acaba, querido amigo, querido hermano, desgraciadamente. Se avecinan muchas cosas malas, se avecinan hambres, se avecinan terremotos, se avecinan muchas cosas que están escritas en la Biblia, no porque nosotros queramos ni las inventemos, sino porque son cosas que sucederán. Cristo mismo lo dijo, que era necesario que estas cosas sucedieran, ¿verdad? Dice, pero aún no es el fin. Entonces, ¿qué espera la humanidad sin Cristo? ¿Qué le espera al ser humano sin arrepentirse? Yo te digo lo que le espera. Si no se arrepiente, le espera el juicio de Dios. Y así como a Judá, por una visión que le dio Dios a Habacuc, ¿verdad? No quisieron hacer caso, ¿verdad? Así el Señor dice, yo levanto una nación, a la nación caldea, que van a venir con sus ejércitos, sus caballos, dice, serán más veloces que los leopardos, dice, más veloces que las águilas, vendrán sobre esta tierra, se apoderarán de todo, dice, y llevarán cautivos, dice, cautivarán a los príncipes, matarán a los reyes, ¿verdad? Los pisotearán. Y déjame decirte, en el año 586 se consumó lo que el Señor había avisado por el profeta Habacuc, por Jeremías y por algunos profetas más que hablaron al pueblo de Judá. Pero ¿sabes una cosa? El pueblo de Judá nunca se quiso arrepentir. Quizás en tu corazón tú puedes decir, yo no necesito de Dios. Quizás puedes decirlo porque tienes muchas posesiones. Quizás puedas decirlo porque estudiaste. Quizás puedas decirlo porque te crees que sabes todo de esta vida. Pero déjame decirte, ni las riquezas, ni las posesiones, ni nada de lo que tú tengas te podrá salvar de lo que viene más adelante o aún del juicio de Dios, que será en aquel día, en el juicio del gran día del trono blanco. Mas Dios mostró su amor, como dice ahí, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios me está dando palabra de evangelización, palabra de salvación para todos aquellos que estén escuchando este mensaje, para que se arrepientan a tiempo, acepten a Cristo y puedan recibir el amor de Dios, puedan recibir la paz en su corazón, porque hoy en estos tiempos necesitamos vivir en paz, porque de lo contrario nos vamos a enfermar. Necesitamos la paz de Dios. Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, mas yo os la doy. Si tú quieres recibir esa paz en tu corazón, recibe al príncipe de paz, que es Cristo nuestro Señor, ¿verdad? Recíbelo en tu corazón como tu Señor y Salvador. Entonces vemos la importancia de la fe, ¿verdad? ¿Por qué estáis amedrentados?, le reclamó Cristo. ¿Por qué no tienes fe en Dios? Tenemos que tener fe en Dios, que el Señor, nuestras vidas están en las manos de Dios, que el Señor está con nosotros y que el Señor tiene en sus manos cada vida de los que hemos creído en Él, de los que hemos confesado el nombre de Cristo Jesús. Entonces se necesita fe para creer. Pablo dice acerca de la fe, define la fe de esta manera. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice Pablo, es pues la fe, fíjate bien, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Qué hermoso y qué profundo. La fe es tener en nuestro corazón la certeza, la seguridad de lo que no estamos viendo. O sea, Dios nos ha prometido salvación. Yo lo creo en mi corazón, aunque no lo estoy viendo espiritualmente, aunque todavía no estoy en el cielo. Pero yo en mi corazón estoy creyendo por la fe que hay en mí, porque esa es la fe verdadera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque yo no lo estoy viendo con mis ojos, pero lo estoy creyendo en mi corazón. Hay una convicción profunda dentro de mi ser, dentro de mi corazón, de que todo lo que Cristo hizo por mí es verdad, de que todo lo que Cristo me ha dicho en la palabra
y me ha prometido, ¿verdad?, se consumará en el tiempo de Dios. Entonces, los que creemos en Dios, en Cristo, un día estaremos en la eternidad con Él. ¿Lo crees tú? Querido hermano, ¿lo crees de todo corazón? ¿O estás jugando a la iglesia? ¿O estás jugando al evangelio? ¿Lo crees de todo corazón? Que pase lo que pase, un día estarás con Dios en la eternidad. Y aunque tu cuerpo muriere, como dijo Job, se deshiciere, con todo, dijo Job, lo declaró, mis ojos verán al Redentor. Y nosotros tenemos que creer que miraremos a nuestro Redentor. Dice la Biblia, porque le veremos cara a cara. Entonces nosotros le vamos a ver a nuestro Dios. Vamos a tener el privilegio de conocer a nuestro Dios, ¿verdad? Al Dios que se encarnó y vino a este mundo y murió por ti y por mí. Entonces, esa es la importancia de la fe. Necesitamos fe para muchas cosas. También necesitamos fe para ser sanados. Si hay alguien en este momento que está enfermo, debe de tener fe en Dios, que Dios puede sanarlo, porque para Dios nada es imposible. Entonces, si tú crees en tu corazón que Dios puede sanarte, Dios lo puede hacer en ti. Pero Dios busca fe en los corazones. Y vamos a comprobarlo en Segunda de Reyes. Vamos a ver otra porción, ¿verdad?, de la palabra del Señor acerca de la importancia de la fe y acerca de que Dios puede sanar a los enfermos también cuando se tiene confianza en Él. Vamos a ver Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a ver qué aprendemos, qué nos dice el Señor aquí. Vamos a ver acerca de un hombre muy conocido en el cristianismo, ¿verdad? Pero para las personas que no conocen tanto la Escritura, vamos a compartírselas acerca de un general, ¿verdad?, que estaba enfermo de lepra. Vamos a ver, dice la palabra del Señor en el capítulo 5:1, dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel. Fíjate bien, habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía a la mujer de Naamán, o sea, la mujer de aquel general. Esta dijo a su señora, aquella muchachita que fue cautiva, dice, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, dice, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, o sea, al rey, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Dice, salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Qué tremendo, fíjate. El primer pensamiento del ser humano es creer que nosotros tenemos que pagar, que necesitamos pagar para que Dios haga un milagro en nuestras vidas, lo cual es un error muy grande. Quiero decirte, querido amigo, querido hermano, ¿verdad?, que cuando Dios quiere sanar a una persona, no necesitas darle nada. ¿Sabes lo que Dios te pide? Que creas en Él con todo tu corazón. Y que no hay dinero, no hay riqueza que pueda comprar la salvación o la sanidad, muchas veces de enfermedades incurables, y que solo Dios lo puede hacer por su pura misericordia. Pero como todo ser humano, cuando escuchó que había un hombre de Dios que podía orar por él y que podía ser sanado, lo primero que se viene a la mente de las personas es, pues yo creo que me va a cobrar. ¿Por qué? Porque hoy y más en estos tiempos, ¿verdad?, los falsos profetas que se han levantado, los falsos apóstoles que están predicando ahorita, ¿verdad?, esa doctrina de la prosperidad, es lo que están haciendo, ¿verdad? Le piden a la gente dinero, ¿verdad?, y luego oran por ti, que para que Dios te sane, ¿verdad? Quiero decirte una cosa,
que tú en tu corazón, cuando tú te humillas ante Dios, cuando tú vienes a la presencia de Dios y le abres tu corazón, Dios te puede sanar. Y aún una persona puede orar por ti, puede ser sanada. Pero no es necesario que tú des dinero, que tú pagues dinero, porque Dios no demanda que la gente pague dinero. Dios cuando sana lo hace por pura misericordia, porque Dios te ama, porque Dios quiere bendecirte, porque Dios quiere revelarse a tu vida para que tú creas y tengas fe que existe un Dios todopoderoso que lo puede todo, para que tú entiendas que no hay poder en los ídolos, que no hay brujos, hechiceros que puedan sanar, que solo hay un Dios todopoderoso, el cual da la vida o la quita. Entonces, Dios, el verdadero Dios, puede sanarte en este día, en este momento, en esta mañana que estamos predicando el Evangelio. Muy bien, llega al rey con las cartas que había escrito el rey allá en Siria. Entonces, en el versículo 7 dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, porque se las entregaron, dice, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su tierra. Dice, soy Dios yo para que este hombre me mande estas cartas y me diga que yo sane a este hombre, o sea, al general Naamán. Dice, considerad ahora, le dijo a los príncipes ahí, ancianos, dice, ved cómo busca ocasión contra mí. Este rey de Israel creía que el rey de Siria estaba buscando ocasión, ¿verdad? Para matarlo, para invadirlo, ¿verdad? Dice, cuando Eliseo, pero fíjense, aquí viene lo bueno. Dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Fíjense, se dio cuenta el profeta y dice, ¿por qué has rasgado tus vestidos? ¿Qué significaba rasgar los vestidos en aquel tiempo? Rasgar los vestidos en aquel tiempo significaba que las personas, ¿verdad?, se ponían ahí tristes, ¿verdad? Se untaban ceniza, se vestían en silicio, ¿verdad? Rasgaban sus vestiduras en una señal como diciendo, o como lo dijo él, ¿acaso soy yo Dios para sanar a ese hombre? ¿Acaso yo puedo hacer como un Dios y que me mande esta persona y que yo lo sane? Y se rasgaban las vestiduras como un señal de duelo, como una señal de tristeza, de desesperación, porque ellos mismos sabían que no podían hacer nada. ¿Sabes por qué? Porque no podían ni siquiera orar por las personas, porque la mayoría de los reyes, ¿verdad?, no tenían fe o tenían una fe muy chiquita. Pero Dios tenía a sus siervos, Dios tenía a sus profetas que podían hacerlo. Y es lo que vamos a ver. Dice en el verso 9, dice, y vino Naamán con sus caballos, dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, dice, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, porque Eliseo había dicho, venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces Eliseo, fíjense, cuando se presenta aquel general con sus carruajes ahí, con el dinero y todo lo que llevaba de vestidos lujosos, dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, fíjense, esto es muy importante, le envió un mensajero, ni siquiera se preocupó por pararse, salir de su casa y recibirlo, ¿verdad? Porque era un gran personaje, era un gran general, ¿verdad? Pero esto no le gustó a aquel general, dice, le mandó un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Fíjense, era un consejo, un mandato tan sencillo, como diciendo, mira, no es necesario ni que yo me pare. Si tú tienes fe en el Dios de Israel, si tú tienes fe en el Dios todopoderoso, en el Dios que creó el cielo y la tierra, ¿verdad? Tan solo ve al río Jordán, ¿verdad? Métete, lávate 7 veces y tu carne se te restaurará. Quedarás limpio de tu lepra, ¿verdad? ¿Qué pasa con las personas que no tienen fe en Dios? Pues se les hace poca cosa. Y aún como se creen importantes, ¿verdad? En el corazón de este hombre creía que Eliseo se iba a parar, ¿verdad? Lo iba a recibir con tamboriles, con fiesta, iba a orar, iba a imponer sus manos. Él creía en su mente que este profeta iba a hacerlo así. Pero fíjate, dice,
en el 11, cuando escuchó aquel mandato tan sencillo, y Naamán, ¿qué hizo? Se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Así pensaba este general y luego agregó, Abana y Farfar, ríos de Damasco, de donde venía él, de Siria. Dice, no son mejores que todas las aguas de Israel. Fíjate, aún menospreciaba también el río Jordán. Dice, si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Qué tremendo. Se enojó el general porque el profeta, el hombre de Dios, no había salido a orar por él, a imponerle las manos, ¿verdad? ¿Cuántas personas en el cristianismo también, quiero hacer énfasis en esto, cuántas personas creen también, ¿verdad?, que es necesario que se les imponga la mano, que es necesario, ¿verdad?, que el pastor, ¿verdad? Yo no digo que no hay que hacerlo, hay que hacerlo, pero yo quiero también decirte que Dios puede sanar de muchas maneras y que Dios a veces nos prueba también la fe, ¿verdad?, de muchas maneras. Aquí este hombre fue probado, ¿verdad? Aquí Dios no quiso que el profeta podía haberlo hecho así de la manera que él pensaba, pero a Dios no le plació. Dios quiso probar el corazón porque había soberbia, había altivez en aquel general. Se creía muy importante y creía que el profeta tenía que salir e imponerle las manos. Pero Dios dijo no. Dios, ¿verdad?, por el mandato del profeta Eliseo dijo, ve al río Jordán, métete 7 veces y te vas a aliviar, vas a quedar limpio de tu lepra. Entonces dice que se fue enojado, pero en el versículo 13, ¿verdad?, dice, mas sus criados, porque siempre hay personas que te van a dar un buen consejo, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío. En aquel tiempo, Padre mío, era una expresión de respeto a los amos. Dice, si el profeta te mandara alguna gran cosa, o sea, una cosa más difícil, dice, ¿no la harías? Pregunta. Dice, ¿cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Pues sí, tenía lógica. Dice, si el profeta te haya mandado algo muy difícil de que tú lo hicieras, ¿no lo harías? Claro que lo harías para ser sanado. ¿Cuánto más si el profeta te está diciendo algo tan sencillo? Dice, ¿por qué no lo haces? O sea, le estaban diciendo. Entonces dice, en el 14, él entonces, dice, descendió y se zambulló 7 veces, versículo 14, en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. ¿Y qué pasó? Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Fíjate qué tremendo. Cuando Dios dice de la manera que es de Dios, Dios obra y Dios puede sanar. En este momento Dios está hablando en tu corazón que tú puedes ser sanado creyendo en lo que Cristo hizo. Para muchos es poca cosa. En el tiempo que se predicó el evangelio, para los judíos fue tropezadero. Para los griegos, locura. Porque cuando el apóstol Pablo fue a predicar a Grecia, decían, ¿cómo es posible que un hijo de Dios, ¿verdad?, pudiera morir o haya muerto en una cruz, en una muerte de maldición? Y le decían, tú estás loco, Pablo, las letras te han vuelto loco. Y para los judíos fue tropezadero porque los judíos pedían ¿qué? Pedían señales y no entendieron la palabra de Dios. No entendieron aun cuando Cristo les dijo y cuando le pidieron señal, les dijo, esta generación maligna y perversa busca o quiere señal, pero señal no les será dado, sino la señal ¿de qué? La señal del profeta. ¿Quién? Jonás. Porque así como Jonás, fíjate lo que les dijo, porque así como Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días, así estará el Hijo del Hombre en el centro de la tierra, estará 3 días. Y esa era la gran señal de nuestro Dios, que el Hijo de Dios moriría en una cruz, que era locura para los griegos, que sería enterrado en una tumba, pero que al 3er día se levantaría de entre los muertos, venciendo a la muerte con poder. Para que nosotros por la fe en el Hijo de Dios tengamos la salvación y tengamos acceso a la resurrección
y para estar un día con el Señor cuando Él reine en su reino. Entonces Dios quiere que tengamos fe, pero una fe como Él dice, como Él nos la ha enseñado en la santa palabra de Dios. Hoy en estos tiempos hay fe, pero no para con Dios. Ahorita hay fe para los hechiceros, para los adivinos. Tienen fe, ¿verdad?, en hombres que se han levantado con filosofías, ¿verdad?, con la nueva era y con cuantas cosas, ¿verdad?, que Satanás ha levantado en esta generación. ¿Para qué? Para perder a los hombres, ¿verdad? Pero hoy Dios habla a tu corazón y a ti, hermano, también cristiano. Dios quiere que no pierdas la fe en aquel que has creído. Porque quiero decirte que muchos cristianos que asistían a la iglesia se están retirando. Se nos llegó el mensaje desde los Estados Unidos que el 60% de los cristianos que asistían antes de la pandemia y que ahora que cerraron las iglesias por tiempo, cuando regresaron, solo volvió el 40%. ¿Eres cristiano de verdad? ¿Tienes fe verdaderamente en tu corazón? ¿O nomás asistes a la iglesia por asistir? ¿O nomás asistes a la iglesia porque te parece cosa bonita? ¿Porque se canta bonito? ¿O porque qué bonito las reuniones que hacemos sociales o aquí en la iglesia espirituales? Quiero decirte que si tú no tienes esa fe verdadera en tu corazón, vas a tropezar. Y Dios te está hablando en este momento a que verdaderamente en tu corazón tengas esa fe en Jesucristo y creas todo lo que el Señor nos ha enseñado en su santa palabra, porque llegará el tiempo en que el Señor vendrá por su iglesia y los que no están firmes en su corazón, los que jugaron a la iglesia, los que se les llamó la atención, que no fallaran a las reuniones, los que se les dijo y se les aconsejó que no pecaran o que si habían pecado no se arrepintieron, se van a arrepentir en aquel día, pero será demasiado tarde. Porque se quedarán a la gran tribulación. Y aunque mucha gente se ríe, aunque mucha gente se burle, la palabra de Dios lo afirma. Y yo tengo fe que la palabra de Dios es verdad. ¿Tienes tú fe en la palabra de Dios, querido hermano? ¿Tienes fe en lo que Dios nos advierte también? No tan solo en las promesas tan hermosas que Dios nos ha dado a nosotros los cristianos, de que estaremos en la eternidad con Él, de que seremos salvos, pero también crees en lo que Dios ha dicho que va a pasar también, y que muchas personas pueden caer por incredulidad, que muchas personas van a perder la salvación, aunque hay doctrinas y hay hombres, ¿verdad?, que predican que la salvación no se pierde, hagas lo que hagas. Yo lo que te puedo decir como siervo de Dios, ten cuidado. Arrepiéntete de tus pecados y no vivas una vida mundana, no vivas una vida alejada de Dios. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ciertamente creemos en la gracia de Dios, creemos que por gracia somos salvos por medio de la fe, pero también creemos que cuando somos hijos de Dios, guardamos y nos esforzamos en guardar la palabra, en honrar a nuestro Dios, y que si alguna vez pecamos, como dice la misma palabra, tenemos que arrodillarnos, tenemos que arrepentirnos y también creer en el corazón que Dios nos perdona. ¿Tú crees que Dios te perdona cuando le has fallado? Yo sí lo creo en mi corazón. Pero Dios perdona cuando el hombre o la mujer se arrepienten de corazón, lloran por sus pecados y se alejan del pecado. Esa es la verdadera palabra, ese es el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y si hemos pecado, hay que tener cuidado de no hacerlo más. Porque así como el Señor salvó a aquella mujer cuando la despidió, le dijo, mujer, ni yo te condeno, ¿verdad? Dice, ¿qué le dijo? Ve en paz, mas no peques más. O sea, Dios nos perdona, pero Dios no quiere que sigamos pecando. Entonces, este hombre se zambulló 7 veces y fue sano, fue limpio. Versículo 15, y volvió al varón de Dios, volvió al profeta, él y toda su compañía. Y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Dijo el general, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Fíjense, mas él dijo el profeta, los verdaderos hombres de Dios tenemos que responder así, porque no podemos cobrar por los milagros. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba, el general le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues
de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo, dice, no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Ese es el verdadero fruto. Que cuando una persona es sanada, es alcanzada por Dios en su misericordia, aquella persona en agradecimiento adore al único Dios, así como lo hizo Naamán. Dice, yo ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino el Dios de Israel. Reconoció que el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Moisés y Elías, el Shaddai conocido, el gran yo soy, el que es, el que era y el que ha de venir, el único Dios, ¿verdad? A Él solamente le haría sacrificios, le sacrificaría holocaustos. En aquel tiempo se hacían sacrificios, holocaustos al Dios verdadero. Ahora para nosotros, Cristo, el Hijo de Dios, como el Cordero, ¿verdad? Murió por nosotros, fue sacrificado. Ahora Dios quiere que tan solo tengamos fe en su Hijo Jesucristo para obtener la salvación. Dice en Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Estás seguro en tu corazón? ¿Tienes la certeza de lo que Cristo hizo por ti? ¿Tienes la certeza en tu corazón que un día estarás con el Señor, aunque tu cuerpo muera? ¿Lo crees en tu corazón? Mas el justo por su fe vivirá. Y venga lo que venga, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es de que en este momento, ¿verdad? Invito primeramente, si hay una persona que quiera recibir a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, vamos a hacer una oración y luego vamos a orar por los enfermos. Vamos a orar, ¿verdad? Para que sean sanados. Vamos a orar por las familias que han despedido a un ser querido y vamos a orar por los niños y los jóvenes. Pero primero quiero hacer esta oración. Si hay algún alma, una persona que quiera aceptar a Cristo en su corazón, Dios lo perdonará, Dios lo limpiará de sus pecados, no importa lo que hayas hecho. La sangre de Cristo, el Hijo de Dios, fue derramada para el perdón de tus pecados. Si quieres aceptarlo, ora conmigo esta oración diciendo así: Padre Santo, en estos momentos, por medio de tu palabra, yo he creído que tu Hijo, el Señor Jesucristo, murió por mí en esa cruz. En estos momentos me reconozco pecador, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me perdones, que me limpies con esa sangre preciosa para que yo sea lavado y para que yo sea tu Hijo. En estos momentos acepto en mi corazón a tu Hijo Jesucristo. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Perdóname y límpiame, Señor. Dame, Señor, el privilegio de ser tu Hijo. Dame, Señor, el Espíritu Santo en mi corazón, Señor. Y que desde este momento, Señor, yo anhele tu palabra. Yo anhele adorarte a ti como el único Dios todopoderoso y que un día esté contigo en la eternidad. Gracias, Señor Jesús, por morir por mí. Te acepto como mi Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Si tú hiciste esta oración, querido amigo, la palabra de Dios dice que tus pecados te han sido perdonados. Ahora lo único que tienes que hacer es adorar al único Dios, buscar un lugar donde te puedas reunir, donde se predica la Biblia, que es la palabra de Dios, seguir creciendo como un niño cuando nace. ¿Qué es lo que hace aquel niño? Busca la leche espiritual no adulterada, por lo cual va a crecer para salvación, ¿verdad? Entonces, felicidades, hiciste esta oración, ¿verdad? Vamos a orar primeramente por los enfermos. Padre, en este momento, Señor, sabemos que hay mucha necesidad, Señor. Sabemos, Señor, que hay mucha gente enferma, aún dentro de los hermanos, dentro de la iglesia cristiana. Queremos orar por todos ellos, Señor, en general, en particular, porque tú eres un Dios para todos, eres un Dios de todos, porque tú creaste a los hombres, Señor. En este momento, Padre, alzamos nuestra mano en alto, en señal de fe, en señal de adoración, Señor, pidiendo misericordia, Padre. Queremos poner en tus manos a los enfermos, Padre, aquellos que estén pasando quizás, Señor, o que han sido infectados por el COVID, Padre, te pedimos que tu gloria, tu poder, Padre, se manifiesten sanando y restaurando su salud. En el nombre de
Jesucristo, reprendemos ese virus que viene de las tinieblas. Reprendemos ese virus que ha traído muerte. No tienes parte ni suerte. Declaramos la palabra de Dios, orando al único Dios todopoderoso para que derrame sanidad sobre cada cuerpo enfermo. Allí donde quiera que estés, en el nombre de Jesucristo, recibe bendición de Dios, recibe sanidad de Dios conforme al propósito de mi Dios, porque mi Dios tiene grandes propósitos para tu vida. Padre, bendícelos, sánalos, por favor, Señor. Señor, dales el consuelo en su corazón, dales la paz, Señor, que puedan estar tranquilos, Padre, y que puedan estar en paz, Señor. Oramos también por las familias que han perdido un ser querido, Padre. En este momento, Señor, que tu Espíritu Santo, el Consolador, Señor, los tome, Señor. Consuélalos, Padre, y dales un sentir de paz, Señor, para que no se enfermen, Padre, porque sabemos que el estrés y las preocupaciones y las penas, Señor, causan, Señor, enfermedades, Padre, en el ser humano, Señor. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, venga sobre sus mentes, sobre sus almas, Padre, en el nombre de Jesucristo. Oramos por los niños, Señor, que ayer recibieron un regalo, Señor, aquí en esta casa de oración, Señor. Oramos por ellos para que al tiempo tuyo, Señor, puedan recibir el mayor regalo de aceptar a Cristo en su corazón. Quizás algunos lo hicieron, Señor, pero quizás en sus mentes no entiendan, Señor, el propósito, Señor, pero ellos crecerán, Señor. Padre, te pedimos por ellos que al tiempo, Señor, ellos puedan entender lo que hicieron ayer, Señor, al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, y puedan recibir el mejor regalo de su vida, que es la salvación, que es el Hijo de Dios en sus vidas. Oramos por los jóvenes, Padre, que están pasando por una etapa tan difícil, Señor, en este tiempo, Padre. Te pedimos que pongas cordura en sus corazones, Señor, que pongas prudencia en sus corazones, Padre, que los guardes de las malas compañías, Señor, que les des sabiduría a los padres, oh Señor, para que puedan guiarlos, para que puedan enseñarles la palabra de Dios, Padre. Oramos por ellos, Señor, para que no sean arrastrados, Señor, por ese río impetuoso que es el mundo, Padre, y sus placeres, Señor. Gracias te damos a ti, el único Dios todopoderoso, Padre. Recibe el honor y la gloria, Señor. Recibe la alabanza de tu pueblo, Padre. Recíbela, Señor, porque tú la mereces, Señor. Nadie de nosotros, nadie de los hombres merecemos nada, Señor, mas tú recibes todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Así sea. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios que nos dio esta palabra. Que sea de grande bendición para ti y para aquellos que la recibieron, ¿verdad? Nos estaremos viendo, primero Dios, para el siguiente domingo, a la misma hora, a las 11 de la mañana, ¿verdad? Dios quiera que puedas compartir, ahí va a quedar grabado en tu celular, compártelo con tus amistades, ¿verdad? Porque es una palabra muy hermosa que puede ser de bendición para ellos. Dios les bendiga, hermanos, que la paz de Dios esté en sus corazones.